Gote. Miren estos restos de esta cruz relicario que hemos traído directamente desde Teleskov, una ciudad cristiana en la llanura de Nínive, en Irak. Era una cruz preciosa en una de las 21 iglesias quemadas, atacadas, destruidas, profanadas por el Estado Islámico, el Daesh. Esta cruz se utilizó para un entrenamiento de tiros de estos terroristas yihadistas. 21 iglesias en esta ciudad, en Teleskov, fue profanada, quemada y destruida por el Estado Islámico. 1.300 casas de cristianos también destrozadas en Irak. Con la historia de esta cruz arrancamos este programa de Perseguidos pero no olvidados, de ayuda a la iglesia necesitada. Y muchas historias más que ya les avanzamos ahora en nuestro sumario. Viajamos hoy hasta Tierra Santa. ¿Cómo viven los cristianos en la tierra de Jesús? Una historia que debes conocer, la del sacerdote Jacques Murat. 143 días de secuestro en Siria, un rosario para encontrar la paz y el camino a la libertad. Todo en las páginas del libro Un monje secuestrado. Y de Siria es también el icono de San Simeón el Estilita, con el que se nos invita a rezar por los cristianos de este país y que conoceremos en nuestra sección de arte. Todo esto y más hoy en Perseguidos pero no olvidados. Bueno amigos, bienvenidos a este programa en el que queremos no olvidarnos de la persecución que sufren tantos cristianos en el mundo, que es real, contemporánea a nosotros, como este cruz relicario que efectivamente es real y traída de una de las 21 iglesias quemadas, calcinadas por el Estado Islámico en Teleskov. En todo Nínive, en toda la llanura de Nínive, al norte de Irak, fueron 13.000 casas, hogares quemados por el Estado Islámico. 300 iglesias en total atacadas por este grupo terrorista que intentó hacer desaparecer, borrar del mapa la presencia cristiana en Irak, que no lo consiguieron, por cierto, porque más del 40% de los cristianos han vuelto a la llanura de Nínive. Bueno, con esta cruz que hemos traído para todos ustedes, comenzamos este programa, que también nuestra compañera Blanca Ruiz Antón nos adelanta otras noticias que no aparecen en los medios de comunicación, pero que a continuación se las queremos mostrar. Hola Raquel, comenzamos en Nicaragua, donde miembros afines del gobierno del presidente Ortega atacaron la catedral de Managua, como ven en las imágenes, hiriendo a un sacerdote y a una religiosa. Ante esta situación, la archidiócesis emitió un comunicado en el que condenaron la profanación, el asedio y la intimidación, que según afirmaron no abonan a la paz y a la estabilidad del país. En España los ataques a cristianos son más frecuentes de lo que podemos pensar. De hecho, según un informe de la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa, durante el año 2018 se registraron en España 57 delitos de odio contra cristianos y aumentaron con respecto al año anterior. También durante el año pasado tuvieron lugar 29 ataques contra musulmanes y 8 casos de antisemitismo. También queremos contarles el deseo del Papa Francisco de viajar a Sudán del Sur. Esta visita es una de las más deseadas del Papa desde hace años, pero la inestabilidad que afronta el país ha hecho imposible que se dé. Sin embargo, la reciente firma del acuerdo de paz podría hacer que este viaje tan deseado como histórico se produjese en el año 2020. Y les dejamos con la iniciativa que lanzó recientemente Ayuda a la Iglesia Necesitada a nivel mundial. Se trata de los miércoles rojos, por lo que monumentos, edificios e iglesias de 15 países se iluminarán de rojo para recordar a los cristianos perseguidos y hacer un llamamiento a la libertad religiosa en el mundo. En años anteriores se unieron a esta iniciativa el Coliseo de Roma, la Abadía de Westminster en Londres, el Cristo Redentor de Río de Janeiro o la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona. Y está previsto que en esta edición participen las catedrales de Sídney y Melbourne, así como cientos de edificios en Londres, Ámsterdam, Lisboa, Praga y Washington DC, además de 2.050 parroquias en Filipinas y el famoso Puente de las Cadenas de Budapest en Hungría, que quieren recordar la persecución que sufren más de 300 millones de cristianos en todo el mundo por su fe.
¿Cuántas personas son perseguidas por motivo de su fe, obligadas a abandonar sus casas, sus lugares de culto, sus tierras, sus afectos? Son perseguidos y ejecutados por ser cristianos, sin que los persecutores hagan distinción entre las confesiones a las que pertenecen. Y hoy en Perseguidos pero no olvidados nos acompaña el padre Salvador Rosas, franciscano, que vive desde hace 8 años, ni más ni menos que en Tierra Santa. Es el presidente de la Fraternidad Franciscana del Santo Sepulcro, es decir, el guardián del Santo Sepulcro. Padre Salvador, bienvenido al programa. Gracias por la invitación. ¿Qué significa ser el guardián del Santo Sepulcro? Pues ser el guardián, digámoslo así, es la responsabilidad que personalmente he recibido de hace poco más de 2 meses. Implica, antes que nada, tener la custodia de mis hermanos. Somos 10 los frailes que habitamos en ese santo lugar, que a su vez tenemos todos juntos la responsabilidad de acoger a los peregrinos que día tras día llegan con esa ilusión de poder tocar el lugar desde donde Cristo resucitó. La Basílica del Santo Sepulcro también alberga el Santo Calvario, por lo que el misterio pascual, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor, es la ilusión que mueve miles y miles de personas, y esa ilusión es la que nosotros tenemos que hacer una realidad. Esa es principalmente nuestra función, nuestra responsabilidad, estando ahí en ese santo lugar. Ni más ni menos, hacer realidad que Jesús sigue presente, que nuestro Señor, que nuestro Dios no es una teoría ni un hecho del pasado. Menuda responsabilidad, ¿no? Sí, afirmar, lo decimos todos los días, Cristo aquí ha resucitado. Cristo aquí nos envía a semejanza de las mujeres que fueron muy temprano aquel domingo, a semejanza de sus apóstoles. Aquí nos envía a nosotros, que volviendo a nuestras casas después de nuestras peregrinaciones, después de nuestras estadías de servicio, dígase en el caso de nosotros los frailes, de testificar esa resurrección. Esa es la función principal. Ni más ni menos, pequeña pero muy grande. Una responsabilidad que desde el comienzo se lo dieron a los franciscanos. ¿Por qué? No tanto desde el comienzo. La vida franciscana en general tiene 800 años. Ajá. San Francisco, siendo un hombre de su época de las cruzadas, originalmente tenía esa ilusión de ir y conquistar con la espada Jerusalén y sus alrededores, pero en su proceso de conversión se da cuenta que no es tanto la espada lo que se necesita, sino la paz, el diálogo, el encuentro. En ese proceso de conversión tiene la oportunidad de hacer un viaje a Tierra Santa, de encontrarse con el sultán de aquel tiempo, que era el que tenía los dominios, y recibir la oportunidad de visitar. A partir de ese encuentro con el sultán, los frailes, sus seguidores, sus sucesores, de San Francisco se encargaron. Tuvieron poco a poco mayores privilegios, mayores responsabilidades, que hacen que el día de hoy la mayor parte de los santuarios franciscanos sean franciscanos, digámoslo así, que en general son santuarios universales porque son para todos. Sí, ahora hablaremos efectivamente de esta situación de plurireligiones que hay en Tierra Santa, ¿no? Pero me dice usted que son 10 frailes para el Santo Sepulcro. ¿Cuántos peregrinos suelen haber al día? Una barbaridad, ¿no? Yo suelo insistir, un día en el Santo Sepulcro es único, es totalmente diferente del anterior y al que vendrá mañana, porque hay jornadas, semanas pasadas, por ejemplo, para hacer la fila de ingreso y poder tocar el Santo Sepulcro, un peregrino empleaba 4 horas. Mínimo. En promedio. Sí. Cuando hay jornadas que bastan 20 minutos, cuando hay jornadas que bastan 2. Entonces, una estadística concreta sería difícil definirla, pero sí, obviamente es el santuario más visitado. El peregrino o el turista puede dejar de parte alguna ciudad, alguna iglesia, pero no puede dejar
Tierra Santa sin haber visitado la Basílica del Santo Sepulcro. Seguro que tendrá muchísimas anécdotas, historias, conversiones bonitas, ¿no? De gente que ha llegado y cuando ha puesto la mano en esta losa fría, ¿no? Lámina de mármol, yo he tenido la suerte, el privilegio, la gracia de poder estar allí, cambia el corazón de las personas, ¿no, padre? Sí, definitivamente. Cuéntenos alguna historia, compártanosla, por favor. Ok, bueno, yo soy mexicano. Una de las experiencias más emotivas fue precisamente con unos paisanos, así les llamamos, los mexicanos, peregrinos, los cuales, llegando delante del edículo que alberga el sepulcro, tenemos la posibilidad, algunas ocasiones en la semana, de hacer lo que llamamos el ingreso solemne. La comunidad franciscana, estos 10 frailes, vamos a la puerta, los recibimos, los introducimos y les hacemos, mediante el canto del Te Deum, esa manifestación de alegría. Viene, acto seguido, un pequeño discurso en el cual, pues basándonos sobre todo en el hecho del Evangelio, les compartimos esa noticia. Y lo impresionante es ver esas reacciones ante esas palabras, lágrimas en los ojos, que la gente se acerca, Padre, por favor, siga orando por nosotros, por nuestra familia, por nuestros enfermos, nuestros ancianos. Porque bien o mal, el peregrino tiene ya una preparación previa a su peregrinación. No es solamente que se suba al avión y vámonos a Tierra Santa, no. Recibe una catequesis, en buena parte gracias a los guías, que en su mayoría pues solemos ser los mismos frailes, procuramos hacerlo. Entonces esa preparación previa que encuentra ese culmen al llegar al Santo Sepulcro hace que se desborden las emociones, que repito, que vengan las lágrimas en los ojos, la sonrisa en la cara, la ilusión concretizada. Y obviamente pues entra también ese factor de la simpatía, ¿no? Obvio. De recordar también a mi gente, de recordar a mi familia, recordar a mis amigos. Toda tu historia personal, exacto, toda tu exacto, historia de ¿no? los seres queridos, tiene sentido en ese momento. Que yo también a un cierto punto tuve mi primera vez de llegar al Santo Sepulcro. Yo también, por una ocasión, fue la primera. Siempre hay una primera Siempre y eso hay se una te queda primera vez. marcado. Y ese recuerdo, ese marcaje en el corazón, en el afecto, florece cuando florece el de los peregrinos. Bueno, pues con el Padre Salvador, que introduce así a los peregrinos al Santo Sepulcro, nos estamos introduciendo en Tierra Santa en este programa, en el que ahora, a continuación, vamos a abrir un poco más el foco, porque Blanca Ruiz Antón nos va a presentar los principales datos de Tierra Santa, de Israel. Blanca, cuando quieras. Así es, Raquel. Tierra Santa es el territorio geográfico que comprende todos los lugares en los que se desarrollaron momentos de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y esto abarca Palestina, Israel, Egipto, Irak, Siria, Turquía, Grecia y Creta. Sin embargo, Israel es el país que más lugares santos reúne. Tiene más de 8 millones de habitantes y una superficie de tan solo 22.000 kilómetros cuadrados. Allí, el 72% de la población practica el judaísmo, el 20% el islam, el 5% son agnósticos, mientras que los cristianos de todas las denominaciones representan tan solo el 2% de la población y el 1% restante practica otras religiones. En Israel, las cuestiones políticas y religiosas están estrechamente relacionadas. Los cristianos se han quedado en medio entre los judíos ortodoxos y los extremistas musulmanes, y las tensiones que soporta la región y la guerra civil que atraviesa Siria no ayudan a encontrar una solución pacífica. Gracias, Blanca. Bueno, en Tierra Santa, aunque el cristianismo, bueno, tiene ahí su centro, son minoría los cristianos en este lugar, ¿no? Y además hay muchos judíos, muchos musulmanes. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la presencia de los cristianos en este puzzle, como digo, plurirreligioso? La importancia de los cristianos es precisamente la continuidad en la fe. Esos cristianos que viven en Tierra Santa, si nos remontamos a esos árboles genealógicos, 2000 años atrás fueron los primeros a recibir lo que nosotros recibimos siglos después. Son como nuestros abuelos, esos abuelos que mantienen la tradición, que mantienen los recuerdos, que mantienen la unión.
en muchas familias, por ejemplo, cuando ya fallece el abuelo, la abuelita, pues los hijos se van dispersando, quien se cambia de casa, quien se cambia de país, etcétera, etcétera, y las familias se separan, se dividen, se alejan, se olvidan incluso. En cambio, en el caso de los cristianos, estos hermanos nuestros, que provienen de aquellas primeras generaciones, que fueron gracias a ellos que tenemos los santos lugares. Hay que recordar que los primeros 3, 4 siglos, el cristianismo, entre que fue perseguido, entre que era olvidado, entre que era confundido con el mismo judaísmo, fueron ellos los que dijeron, no obstante las construcciones romanas, las destrucciones de la ciudad, etc., fueron ellos los que mantuvieron el recuerdo. Aquí Cristo nació, aquí Cristo resucitó, aquí María recibió el anuncio del ángel, etcétera, etcétera. Cuando se permite ya la libertad o la tolerancia hacia el cristianismo y posteriormente la construcción de los primeros santuarios con Santa Elena en el siglo IV, fue gracias a que esas generaciones se fueron pasando el dato, la información, que se construyen estos santos lugares. Entonces, los cristianos que hoy están ahí, siendo, digamos, los herederos primarios en esa línea de la fe, son también los que, repito, de una u otra forma hicieron posible que Europa recibiera el anuncio, que Asia, que América, que el mundo entero, todo salió de ahí, recibiésemos. efectivamente. Yo siempre pienso, corríjame, Padre Salvador, que necesitamos piedras vivas, efectivamente. No solo se trata de mantener, como hacen todos ustedes, los franciscanos, los santuarios, los santos lugares, sino tienen que ser encarnadas. Esa verdad tiene que ser encarnada. Y yo pregunto, claro, si desaparece el cristianismo de Tierra Santa, al final el hecho de que hubo un hombre que se llamaba Jesús, que nació en una tierra concreta, en un lugar en el espacio, en el tiempo, al final se convertirá en una fábula, ¿no? Es necesario que continúe la presencia cristiana para recordarnos a todos. Esto fue un hecho histórico, no fue una fantasía, no fue un cuento, ¿no? Para documentarlo al mundo, ¿no? Sí, y es, digamos, la primer función de este pueblo, del pueblo cristiano local, hacer precisamente la continuación, insistimos, ¿no? Si han pasado ya 2000 años, seguirán pasando los siglos y estos cristianos lo manifestarán. Hacer de Cristo una realidad, no un mito, no una invención, no una leyenda, no una fábula, un cuento de niños, no, sino una realidad. Esos cristianos de los primeros siglos, de los segundos siglos, de los últimos siglos, que han sufrido la persecución, que han sufrido el martirio, que han sufrido exclusiones, a su vez son garantía no solo del dato bíblico, de ese Cristo histórico, de ese Cristo real, sino de ese plan que el mismo Cristo dejó. Él nos aseguró que seríamos un pequeño rebaño, en medio a lobos. Y en Tierra Santa es así. Y en Tierra Santa se concretiza mucho esa palabra. Son una minoría y que nunca lo ha pasado bien. Nunca le ha ido las cosas bien. Ahora tampoco, ¿no? Ha habido tiempos de bonanza. La vida en general es una montaña rusa. Nunca, ¿no? Es bueno, nunca arriba. se está siempre bien. Exacto, ¿no? Exacto. Actualmente, pues el pueblo cristiano quizás sufre ciertas represiones, ciertos achaques propios de las circunstancias históricas, como en otros países, seamos sinceros, ¿no? Pero en Tierra Santa, siendo la minoría, tienen que esforzarse aún más, sea para conseguir motivos de superación, para conseguir una buena educación, para conseguir un buen trabajo, para subsistir. Las estadísticas se siguen siempre modificando. Cristianos, muchos de ellos siguen emigrando. Muchos. Se siguen quedando prácticamente los ancianitos, los abuelitos, que mantienen aún fuerte ese sentido de arraigo. Es mi casa, es mi tierra. Es mi historia. Es mi historia. Es mi fe. Es mi fe. Si bien los que se van vuelven, no olvidan a su gente, no olvidan su fe, la siguen manifestando donde viven, ese fenómeno lo seguimos viendo. Poco a poco los cristianos locales disminuyen.
repito, a causa de que esas oportunidades no son tan fáciles, no son iguales. ¿Cómo nos vamos a olvidar de nuestros cristianos de Tierra Santa? Jamás, aunque sea como decía el Padre Salvador, un pequeño rebaño, los tenemos muy presentes. Y vamos a recordar ahora, si le parece bien, Padre Salvador, unas declaraciones de Monseñor Pizzaballa, que fue durante 12 años, si no recuerdo mal, custodio de Tierra Santa y que desde el 16 es administrador apostólico del Patriarcado Latino de Jerusalén, que nos explicaba así la importancia de Tierra Santa y de la presencia de estos lugares siempre con cristianos. Tierra Santa es la tierra que fue testigo de la historia de la revelación. Pablo VI dijo que junto con la historia de la revelación también está la geografía de la revelación, porque Dios mismo se reveló a sí mismo en esta tierra, en Tierra Santa. Y Jesús es el centro de la revelación de Dios, por supuesto. Y los cristianos en Tierra Santa preservan y mantienen esta memoria y también el carácter cristiano de esta tierra, que pertenece al camino de fe de todos los creyentes del mundo. Por eso es importante apoyar la presencia cristiana aquí, de los cristianos que viven en Nazaret, Belén o Jerusalén, que son lugares muy significativos para todos. También quiero agradecer el apoyo de ayuda a la Iglesia necesitada por su colaboración. Gracias a ustedes, gracias a los cristianos que están allí siendo testigos con unas circunstancias, nos estaba ya señalando Padre Salvador, difíciles, ¿no? ¿De qué manera se puede decir que los cristianos son perseguidos en Tierra Santa? Difícil, ¿eh? Sí, y sonríe el Padre Salvador. Esto es alucinante, ¿no? A pesar del acoso, le prevalece una sonrisa. Habría que ser cristiano de Tierra Santa. Para entenderlo. Decimos nosotros, tendríamos que ponernos en sus zapatos. Lo que se escucha, lo que se sabe es, como ya mencioné un poco antes, esas dificultades de acceso simplemente por el hecho de ser cristianos, a buenas universidades, a buenos contratos de trabajo, incluso para el desplazamiento. Tienen que necesitar permisos para cruzar al otro lado de la ciudad, de Jerusalén Este, Jerusalén Oeste. Incluso salir del país. No todo el mundo puede tomarse unas vacaciones en algún país que está ahí alrededor. Con los conflictos bélicos que han surgido a lo largo de la historia. Necesitaríamos ser uno de ellos. Repito, lo que se sabe es eso. Los cristianos, no obstante, pues, esas dificultades están ahí. Si yo conservo la sonrisa, ellos también. Buena lección. Porque en la fe se fundamenta su vida. Alhamdulillah, dicen seguido ellos. Hay que decir, los cristianos en su mayoría son de expresión árabe. Genéticamente o... Ya me hice bolas. En cuanto a cuestión de raza, sí, ellos son árabes. Claro. No son musulmanes, son árabes. Son árabes, ¿no? tan árabes como los musulmanes. Exacto. O sea, ahí sí que son iguales. En su expresión, utilizando el idioma árabe, tienen esas dificultades porque muchas cosas están solamente destinadas a los hebreos, por el idioma. Siempre mantengámonos en el margen lingüístico. No político. No político. No. En cuestiones culturales. Las grandes universidades de Israel obviamente imparten sus cursos en hebreo. ¿Qué impide que el árabe acceda a ello? No está prohibido tampoco que, porque lo existe, cristianos que son bilingües, manejan tanto uno como el otro idioma. Ahora ya en este mundo globalizado, pues el inglés también que predomina donde quiera y se abren esas puertas. Sin embargo, no todo mundo tiene ese acceso. Claro. Como en cualquier parte, la educación está convirtiéndose en un privilegio.
nuestras constituciones, nuestras cartas magnas dicen que es un derecho, claro, pero se está convirtiendo en cuestiones muy difíciles para muchas personas. Educación de calidad. De calidad. Que tienen su derecho, exactamente igual, han nacido en la misma tierra que sus conciudadanos, solamente que tienen otra fe, nada más y nada menos. Padre, y entonces siempre hemos dicho en nuestras iglesias, en Europa, todo el mundo es consciente de que los cristianos en Tierra Santa cada vez son menores, que hay un éxodo, que los pobres tienen muchas dificultades. Les apoyamos siempre que podemos, no solamente el Jueves Santo en la colecta universal que siempre provoca o invita, ¿no?, el Papa, el Santo Padre. Ayuda a la Iglesia Unitada, como nos contaba Pizzabala, también intenta sostener a estos cristianos. ¿Cómo viven nuestros cristianos allí? ¿Cómo se mantienen? De las peregrinaciones, del turismo, de la madera. En general, ¿cómo se construye esa pequeña comunidad? Ok, los cristianos que están en Tierra Santa básicamente viven de la gente que acude a Tierra Santa. Y ahí me refiero a gente que trabaja, sea la madera, sea lo que llaman la madreperla, un material, la concha nácar, que nosotros lo conocemos más bien así, sean las cuestiones de hotelería, las cuestiones de logística, transportación. Hay muchos guías también de peregrinos locales que aprenden una segunda, una tercera lengua. Qué bueno. Para dar una mano, porque en estos tiempos hay muchísima gente en Tierra Santa. Qué bien. Entonces todos esos rubros que están relacionados a los peregrinos son los que ayudan a subsistir a las familias. La custodia de Tierra Santa también, que promueve pues las casas novas, claro, albergues módicos para los peregrinos, promueve la educación accesible a esas áreas vulnerables, que implica pues profesores, gente de seguridad, gente... Trabajo, sí, trabajo en general, ¿no? Que no es poco. Que no es poco. En los mismos conventos, pues quien nos da una mano en las cuestiones pues de cocina, de mantenimiento, de administración. Todos son los cristianos de la comunidad, ¿no? Todo eso son los cristianos, por equipos de abogados, contadores, médicos, pues también es una forma de que la custodia contribuye generando esos trabajos. Bueno, pues es que hay que ir a Tierra Santa en algún momento dado de la vida, y si se puede ser más de una vez, mejor, ¿no? Muestra de la importancia de sostener a estos cristianos. Vamos a traer el testimonio ahora de un cristiano de allá, vendedor de artesanía de Belén, que explica la importancia de permanecer en estos lugares de esta manera. Vamos a escucharlo. Somos una familia católica. Mi abuelo Epifanio abrió esta tienda cerca de la iglesia de la Natividad en 1927. Mi padre Víctor es la segunda generación y mi hermano y yo somos la tercera generación que trabajamos aquí. Para nosotros es un regalo poder estar aquí en Tierra Santa, a pesar de las dificultades que afrontamos, que vivimos. Estamos felices de estar en esta tierra, que es donde nació Jesús. Y pedimos al mundo que rece por nosotros para que podamos seguir llevando a cabo la misión de permanecer aquí. Qué gracioso, que sigan rezando por nosotros. Estamos unidos a los cristianos de Tierra Santa. Hay que ir a Tierra Santa. No es peligroso, ¿verdad, padre? Absolutamente. Si lo dice un franciscano, hay que creerle. Hay que creerle. Absolutamente no. Bueno, ustedes tampoco tienen miedo a nada. Tengo más miedo en México. Es verdad. A lo mejor tiene más dificultades usted que en el Santo Sepulcro. Eso seguro, vamos. Sí, la invitación estará siempre abierta a todo mundo a visitar Tierra Santa, a hacer esa experiencia de fe, a hacerlo, obviamente, con esa idea, dejando atrás quizás inseguridades, rumores de violencia. No, es muy tranquilo Tierra Santa. Y sobre todo, como hemos escuchado, sería ideal que el peregrino no solamente se acercase al vendedor, el intercambio comercial, y vámonos. Un intercambio de fe. Los vendedores hablan todos los idiomas, se saben los números en todas las lenguas.
Y más de alguna frase se puede intercambiar. Esa animación a los cristianos. Hermanos, nosotros oramos por ustedes desde España. Hermanos, nosotros estamos en comunión de oraciones por tus intenciones, porque también ellos están enfermos, porque también ellos tienen ancianos, porque también ellos pasan crisis económica, porque también ellos viven un caos. Y saberse reconfortados de que a miles y miles de kilómetros hay gente que está pensando en ellos, es un bálsamo. Jesús nos dice, tomen mi yugo, el cual es suave, el cual es llevadero. Dejen aquí sus cargas. Seamos esos nuevos cirineos. Basta una palabrita. Muchos grupos en la organización de sus itinerarios tienen encuentros con los cristianos locales. Van y visitan esas escuelas de las que hablamos. Van y se hospedan en esos albergues que tenemos. Van y comparten la fe. Somos una familia. Dijimos anteriormente, ¿no? Es como cuando vamos a la casa de los abuelos. De los abuelos. Abuelo, platícame una historia. Ay, si fuéramos con esa conciencia, Tierra Santa, Padre Salvador. Claro, si es que igual que nos arrodillamos ante Santo Sepulcro, deberíamos de arrodillarnos ante los pocos cristianos que quedan en Tierra Santa, porque son los originarios, nuestros abuelos, como os dice el Padre Salvador. Pues muchísimas gracias, Padre Salvador, un franciscano que lleva 8 años en Tierra Santa, además es el presidente de la Fraternidad Franciscana del Santo Sepulcro, que con otros 9 o 10 monjes están ahí cuidando por estos lugares. Gracias a usted por llevarnos, por introducirnos no solo al Santo Sepulcro, sino a la vida, a la fe de nuestros abuelos, los cristianos de Tierra Santa. Muchísimas gracias. Piedras vivas. Las piedras vivas. Vemos las piedras, tocamos las piedras, pero también compartimos la fe con esas piedras vivas de nuestra vida, la vida de la resurrección. Ni más ni menos. Los cristianos de Tierra Santa. Bueno, precioso. Hacemos una pequeñísima pausa y seguimos aquí en Perseguidos pero no olvidados, amigos. Y seguimos en este programa de Perseguidos pero no olvidados, de ayuda a la Iglesia necesitada. Seguimos en Tierra Santa, porque Siria, este país, también pertenece a estos santos lugares y muestra las dificultades y la persecución que sufren los cristianos en estos países. Una muestra de ello es la historia que les traemos a continuación. Se trata la vida, ni más ni menos, de Jack Murat, un monje que fue secuestrado por el Estado Islámico en los peores años al comienzo de la guerra en este país. Vean. O te conviertes o te decapitamos. Era la frase que el padre Jack Murat escuchó casi a diario durante los 143 días que duró su secuestro. Fue en Siria, en 2015. Unos hombres encapuchados entraron en el monasterio de Marilián. Nos dejaron en un coche 4 días, con los ojos vendados y encadenados, en medio del desierto. 4 largos meses encerrado y amenazado. Su fe era su única fuerza. Me abandoné al Señor, me puse en sus manos para alcanzar la libertad. Escapó un 10 de octubre. Hoy trabaja con los refugiados del Kurdistán iraquí y pide ayuda y oración para lograr la paz en Siria. Es Jack Murat, efectivamente, secuestrado por el Estado Islámico en Siria. Pues bien, les cuento que la editorial Palabra acaba de publicar este libro, Un monje secuestrado, combate por la paz de un prisionero de los yihadistas, que cuenta efectivamente la historia de este gran personaje que acaban de ustedes de conocer. Sobrevivió a los meses de secuestro, a pesar de estar sometido a torturas y de enfrentarse a una muerte casi segura. Pero Jack Murat, allí, en medio de este dolor y de desesperación, vivió todavía una experiencia más radical, lo que aquí siempre contamos, porque se encontró con la gracia de Dios, que le dio la fuerza y la oración que le permitieron posteriormente pues encontrar la energía, la ayuda y la fortaleza para poder escapar de las garras del Daesh. Bueno, toda la historia de este monje secuestrado por el Daesh, un monje secuestrado en este libro de la editorial Palabra.
Y más cosas en este programa. Nos vamos a nuestra sección de arte, que saben que cada semana aprendemos a mirar un cuadro gracias a la mano de nuestro experto, de Carlos Colom, que nos trae pues una obra muy representativa. Se trata del icono de Simón el Estilita, que nos ayuda, mirándolo con estos ojos, siempre pensando en los cristianos perseguidos. Nos ayuda a adentrarnos en su sufrimiento y a no olvidarnos de ellos. Carlos, cuando quieras. Hola artistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os vengo a mostrar un cuadro muy peculiar. Es un icono griego y se llama San Simeón o San Simón el Estilita. Espero que os guste. Bien, pues como os iba diciendo, esto es un icono. Icono quiere decir en griego imagen y es un icono greco-sirio del siglo XVII que se halla en una iglesia en Alepo, en Siria, en la iglesia de San Simeón o San Simón el Estilita. Vemos una columna donde San Simeón el Estilita vivió durante 38 años, una columna de 17 metros. Vemos dos ángeles que no solamente le inspiraban a la oración, sino también lo alimentaban. Y abajo de la columna vemos a su madre, Santa Marta, que también se unió en oración a él. Vemos que tiene una especie de rosario con el que ella también rezaba para que se mantuviese su hijo firme en esta vida que había asumido. Es del siglo IV, muere a principios del siglo V y es uno de los primeros, como digo, eremitas que erigen estos monasterios donde vivían monjes solos. Él vive en una columna porque se quería apartar totalmente del mundo. Es un monje muy venerado en esta zona de Siria y también en la Iglesia Católica y en la Iglesia Ortodoxa griega. Pues nada, y a rezar mucho a San Simeón o San Simón el Estilita por Siria y por todos los cristianos perseguidos. Espero os haya gustado. Gracias, hasta otro día. Gracias, Carlos, por enseñarnos a mirar. Y ahora es el turno de nuestro compañero Josué Villalón, que les va a acercar las próximas citas que hay en toda España por si quieren conocer más sobre los cristianos perseguidos, las actividades de ayuda a la iglesia necesitada cerca de ustedes. Adelante, Josué. Hola Raquel, un saludo desde la sede de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Durante esta semana se está celebrando en Galapagar, en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, una semana por la Iglesia perseguida, con conferencias, rezo del rosario, dedicación especial de las misas por los cristianos perseguidos en el mundo. También esta semana se está celebrando una exposición fotográfica, Y si fuera yo, en Sevilla, en la parroquia San José y Santa María, un conjunto de fotografías que recogen la realidad de los cristianos perseguidos alrededor del mundo. También se está celebrando una semana por la Iglesia perseguida en Vigo, en la parroquia San Pablo. Os invitamos a poder asistir al conjunto de actividades que se van a desarrollar también con conferencia, con rezo del rosario, con la celebración de las misas. Por último, tenemos la jornada de oración diocesana en Cuenca, que va a tener lugar en Cuenca capital y en distintos pueblos de la provincia. Toda la información en la web ayudalaiglesianecesitada.org, así como la información de las misas por difuntos que quedan por celebrar en este mes de noviembre. Un fuerte abrazo, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Josué, y nosotros también nos vamos a tener que ir despidiendo. Ya saben que no tienen que esperar a la próxima semana para conocer más historias de nuestros cristianos que, a pesar de ser perseguidos y sufrir graves dificultades, siguen firmes en su fe. Este es su programa, desde luego, si quieren continuar con sus historias. Pero además, toda la actualidad, el día a día, los testimonios, las actividades de ayuda a la Iglesia Necesitada, nuestras campañas de oración, pueden seguirlo en nuestra página web, en ayudalaiglesianecesitada.org, en nuestras redes sociales, comentarnos todo lo que quieran, en Facebook, en Twitter. Y también pueden coger el teléfono y llamarnos al teléfono de Madrid al 91 725 92 12, 91 725 92 12. Y hoy, como siempre, les vamos a dejar pues desde ni más ni menos que desde el Líbano, donde hoy que hemos hablado mucho de Tierra Santa y de Siria, unos hermanos gemelos sirios refugiados se encuentran en este país, en Líbano. Han sufrido mucho, pero les agradecen su ayuda a todos ustedes, amigos y benefactores de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Ellos les dan las gracias y yo les invito a reunirnos la próxima semana. Hasta luego.